A continuación en Canal 11, la entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La historia de Honduras podría escribirse en una lágrima, afirmó el historiador nacional Rafael Eliodoro Valle, y casi 50 años después, el poeta ilustre Roberto Sosa agregó que podría ser más bien en una gota de sangre, como las que brotan del Hospital Escuela Universitario, que se sume en el abandono mientras los problemas de salud siguen sin la respuesta del caso. Sangre o lágrimas son tristes lienzos que conjugan el abandono del sistema de salud pública, como denuncian entes como el Colegio Médico de Honduras, además del testimonio de quienes infructuosamente buscan resolver sus problemas de salud en el Hospital Escuela Universitario. Construido entre 1973 y 1978 en el gobierno militar de Osvaldo López Arellano, paredes y espacios del centro asistencial recogen historias de deterioro y pérdida del significado de la vida de parte del estamento estatal. Lamentablemente, el siglo XXI, antes que avances, retratan el deterioro en la calidad de los servicios que la institución brinda a la sociedad y al país entero por más de 40 años de forma ininterrumpida. Este lunes, de nuevo, los graves problemas del centro asistencial brotaron con fuerza cuando el personal médico, enfermeras, trabajadores y técnicos de todas las áreas paralizaron labores en demanda de que las autoridades universitarias encargadas de la administración mejoren condiciones laborables y la calidad de atención al público. El paro dejó como secuela inmediata la suspensión de unas 2.000 consultas y el malestar de los pacientes que ya sufren el efecto de los malos servicios. Asimismo, la Asociación de Médicos Especialistas pidió que se derogue el decreto mediante el cual la Secretaría de Salud cedió la administración del hospital a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Asimismo, los galenos del centro médico informaron que estarán en asambleas permanentes debido a la crisis que enfrenta el centro asistencial, para lo que proponen integrar una plataforma de lucha para el rescate del hospital. Telma Ortiz, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Honduras, en esta seccional declaró que el paro es una reacción de los trabajadores que buscan rescatar la entidad, ya que no hay voluntad de parte del rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera, para firmar un acta de compromiso. Hemos iniciado esta acción de asambleas informativas este día de 6 a 11 de la mañana porque no hay material, no hay equipo, no hay personal. Todo este año le hemos dicho al paciente compre, entonces nosotros no podemos más, expuso la dirigente gremial. No estamos exigiendo nada a favor de los trabajadores como un aumento salarial, sino que más bien por la falta de material y equipo para poder atender a los pacientes, destacó la profesional de la enfermería. Aseveró que en conjunto con la directora del Hospital Escuela Universitario, Cristina Rodríguez, quien tiene la voluntad de solucionar el problema, han acudido a la solidaridad de otros centros asistenciales del país, como el Hospital Militar, el Instituto Cardiovascular y el Seguro Social, para colaborar en el lavado de ropa porque los equipos del Hospital Escuela están en mal estado. En similares condiciones están los utensilios de cocina, pisos y camillas, a las que hasta ruedas hacen falta, colchonetas en deterioro, un panorama calamitoso que se complementa con la indiferencia de las autoridades, subrayó la dirigente de las enfermeras del país. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11, es un gusto saludarles. Hoy ya es martes 27 de noviembre
Nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en Choluteca, la 105.5 en La Ceiba, Tela, el litoral atlántico, y la 93.5 en la zona central del país, La Paz, Comayagua, Ciguatepec, El Agua y Ojoa. Le decía a mi invitado, tengo un par de meses de estar hablando de lo triste para no todos los hondureños, que el principal centro hospitalario del país, construido hace muchísimo tiempo, el Hospital Escuela, a diario tenemos que transmitir que está en calamidad, que el Hospital Escuela, el principal centro asistencial del país, donde viene la gente del interior, la gente más humilde, la gente que más necesita la salud pública, pues está agonizando. Con algunas personas, los que pagamos impuestos, hablamos de que, y entonces, si pagamos impuestos y ni el Hospital Escuela puede atender a las personas, ¿qué es lo que está pasando? Ayer, un compañero de UNTV, una bala lo alcanzó en una protesta que había y un enfrentamiento que se dio aquí cerca de la Corte Suprema de Justicia. Y pues no lo podían intervenir porque no había oxígeno. Al final tuvieron que pasarlo a un centro privado. Así he escuchado gente que dice que sí, vengo a cirugía, pero tan malo, no se pueden operar, no hay pastillas, no. Es una crisis la que ha habido. En algún momento se lo he comunicado al presidente de la República, cuando una vez que tuve la oportunidad de conversar con él, le dije, y usted ha hablado con el rector de lo que está pasando en el Hospital Escuela. El señor rector, yo lo veo un hombre serio, pero si la universidad no puede con el Hospital Escuela, creo que deberían de hablar con el presidente y buscarle una salida con urgencia a esto. Para eso está conmigo hoy el jefe de ortopedia, el doctor Faustino Laínez. Voy a hablar con él de todos estos temas del Hospital Escuela, las mafias que habían ahí en el Hospital Escuela y que han habido a lo largo de los años. Saben ustedes que un gran negocio, pero un enorme negocio también es venderle la comida al Hospital Escuela. Y todas estas cosas afectan. Usted entra al Hospital Escuela y da miedo también, ¿verdad? O sea, la gente en situaciones precarias, los médicos trabajan con las manos, con poco material, hay veces que no hay gasas. Es impresionante. Si eso pasa en el principal Hospital Escuela, en el principal hospital del país, que así se denomina, que ese es el principal hospital de Honduras, ¿qué puede pasar en los demás hospitales? Doctor Faustino Laínez, bienvenido. Mucho gusto, encantado de estar en su programa. Doctor, cuéntenos cómo podemos describir lo que está pasando, que yo he hecho un relato de acuerdo a algún conocimiento que tengo, pero ¿quién mejor que usted? Y también quiero felicitarlo por lo valiente que ha sido al decir las cosas, al no tener temor. Los hondureños debemos de agradecerle a personas como él, que son valientes, que son buenos doctores y que están viendo por el bienestar de la salud de la gente más humilde, de la gente más necesitada. Doctor, ¿qué es lo que pasa? Bueno, buenos días. Nosotros podríamos definir la situación del Hospital Escuela en dos términos. El primero es, el hospital vive una crisis humanitaria sin precedentes, donde no se le puede garantizar la atención con seguridad a nuestro pueblo. Crisis humanitaria sin precedentes. Y el Hospital Escuela se encuentra en un estado de total calamidad. ¿Por qué lo catalogamos así? Porque el Hospital Escuela, siendo el principal centro de atención del país, la cara de la salud de este país, como muchos la llaman, es un centro en el cual no se pueden garantizar procedimientos quirúrgicos porque los esterilizadores no sirven. No hay forma de esterilizar en el hospital. La lavandería del hospital es un caos. Solo tenemos una máquina para lavar ropa que solo puede lavar un promedio de 4.000 libras al día. Los requerimientos del hospital en medicamentos son enormes. El déficit presupuestario es de más de 950 millones de lempiras al año. Sin embargo, para nosotros es lamentable valorar cosas como la construcción de un centro cívico, que consideramos que es una obra importante, pero que no es prioritaria en este momento, teniendo hospitales en crisis, siendo la salud del pueblo hondureño, por mandato constitucional,
una obligación del Estado de Honduras. En este sentido, nosotros hemos iniciado desde el mes de marzo un movimiento en el cual hemos presentado a las diferentes autoridades los requerimientos del hospital y las necesidades de la población, porque se ha malinterpretado queriendo hacer una campaña en que se dice los médicos no hacen, los médicos incumplen, los médicos son insensibles, lo cual es completamente falso. Los médicos en el Hospital Escuela nos hemos visto sometidos a la obligación de trabajar en condiciones inadecuadas, sin lo mínimo necesario para poder cumplir y garantizar que los procedimientos que ahí se realizan sean seguros, que eso es lo más importante. Es lamentable ver que un paciente llegue por una condición médica y que después de los tratamientos tenga que salir con una condición adicional a la que llevaba. Por ejemplo, pacientes que llegan para cirugía programada y que las condiciones biológicas de seguridad del hospital los someten a riesgos de infecciones innecesarias. Todas estas cosas nosotros las hemos denunciado, hemos agotado toda la vía administrativa, pasamos por la dirección de quirófanos, a la dirección de atención médica, a la dirección general, al señor ministro con quien nos reunimos en un par de ocasiones. ¿Qué ha dicho? Hablamos con... El doctor Sánchez en realidad ha manifestado de que siendo este un hospital descentralizado, es la autoridad universitaria quien debería dar las respuestas iniciales y que en su momento él no iba a intervenir. Debo decir también con claridad, siendo honesto, de que el doctor Sánchez ha apoyado mucho la gestión en cuanto a la dotación y préstamo de medicamentos y algunos insumos en este momento de la crisis a través de la red de la Secretaría. Hablamos con el señor rector desde el 26 de junio, lo pusimos al tanto de la situación del hospital, le explicamos cuáles eran las situaciones que ocurrían, se le explicó quiénes eran los aparentes responsables de esta crisis y al día de hoy todavía no tenemos acuerdos. Estuvimos con la Comisión de Transformación del Sector Salud en 4 ocasiones, están enterados de la situación, están al tanto de la crisis y todavía hoy no tenemos una respuesta. Toda esta situación nos ha llevado al punto en que en una asamblea en que nos reunimos todos los médicos del hospital. ¿Cuántos médicos hay en el hospital? En el Hospital Escuela hay un promedio de unos 450 médicos. ¿Todos ustedes se reunieron? Estábamos todos los médicos, estaba todo el personal de enfermería y llegamos a la conclusión de que los problemas de los diferentes gremios es común. Todo el mundo se queja de lo mismo en el hospital. No hay insumos, el trato es inadecuado, hay persecución, se obliga a hacer cosas que son inadecuadas. ¿Quién los obliga? Las autoridades nos obligan a hacer procedimientos en condiciones inadecuadas porque no hay dotación. Y en esto también debo decir y hacer un mea culpa de los médicos. Nos hemos vuelto también nosotros tolerantes. En aras de tratar de salvar la vida de una persona, muchas veces operamos en las condiciones que sabemos que no son las correctas, pero tenemos que escoger, Raúl, entre hacer lo que es correcto o dejarlo morir. Y ante eso, el fin fundamental por la cual un médico se forma es la preservación de la vida. Y ante eso, pues, nos vemos obligados a veces a trabajar en condiciones que no son las que quisiéramos o que no son las adecuadas según la ley, pero hay que hacerlo. Esa es la realidad de nuestro país. Vivimos en un país en el que nos vemos obligados a trabajar casi como que estuviéramos en una guerra permanente. Y eso es lamentable y nosotros hemos considerado de que esto es inmoral y que es el momento en que nosotros como país y como sociedad tomemos decisiones importantes que permitan cambios significativos en los 2 preceptos fundamentales del crecimiento de todo país, que son la educación y la salud. Porque de nada sirve educar a un joven que su estado de salud no es correcto, porque si no está sano, no aprende nada. Y el que no aprende nada, no produce nada. Si queremos realmente rescatar el país, debemos de empezar por enfocarnos en las cosas importantes, la salud y la educación. Hay una infinidad de necesidades en el Hospital Escuela. Pero si usted fuera, digamos, el rector, porque el presidente, porque está claro que el gobierno central, con un decreto, le pasó a la universidad el control del Hospital Escuela. Pero si usted estuviera en la potestad de
de mejorar el hospital? ¿Cuál es lo prioritario, las necesidades urgentes, lo que hay que solucionar primero? Bueno, nosotros en el planteamiento que hacíamos, planteamos 4 cosas básicas. Hicimos un listado de más o menos 12 requerimientos básicos del hospital, pero planteamos 4 básicas. El primero es instrumental quirúrgico. 40 años tiene el Hospital Escuela, desde su apertura. Y desde ese entonces el Hospital Escuela sigue trabajando con incluso materiales de instrumental quirúrgico que fueron trasladados del Hospital San Felipe en su creación. Es urgente la dotación de los implementos necesarios para poder realizar procedimientos seguros. El otro punto importante es bioseguridad. Bioseguridad pasa por el hecho de que podamos tener una lavandería eficiente y que tengamos una unidad de central de equipos donde los equipos puedan garantizar la seguridad biológica al momento de ser esterilizados. En este momento, de los 5 unidades que se tienen de esterilización, todas están inoperativas. Hemos tenido la colaboración de Hospital Militar, del Seguro Social, hemos tenido la colaboración del Hospital San Felipe, quienes han colaborado en el proceso de esterilización, pero esto no resuelve. Yo estuve de guardia el fin de semana y me tocó operar varios pacientes con un mismo equipo, porque no teníamos equipo y los pacientes ya están ahí, es una emergencia, hay que resolverlo, y tenemos que tomar decisiones como poner los instrumentales en soluciones antisépticas que no son esterilizables, son antisépticas, en aras de tratar de darle una respuesta a la ciudadanía. El tercer punto que nosotros consideraríamos es la dotación de materiales médicos quirúrgicos en cuanto a insumos. Sobre eso, anoche un compañero periodista de UNTV recibió un balazo y me estaban diciendo que no había oxígeno, que por eso no podían operarlo. Anoche pasaba eso. Yo desconozco en realidad porque no estuve yo ayer de guardia, pero eso es una realidad del hospital. En ocasiones no hay oxígeno, en ocasiones no hay agua, en ocasiones no hay ropa para operar, en ocasiones no hay instrumental para operar, en ocasiones no hay anestésicos para operar. Hace menos de una semana no teníamos propofol, no teníamos tiopental, no teníamos ketamina, no teníamos nada con qué darle una inducción adecuada a un paciente para poder ser anestesiado. Tuvimos que recurrir nuevamente a los amigos de otros hospitales, a la secretaría que en algún momento nos ha apoyado y decir, préstennos, para poder dar una respuesta. Pero retomando el tema de los 4 puntos básicos, como decíamos, es instrumental, bioseguridad, y definitivamente esto pasa también por la dotación de material médico quirúrgico, llámese gasas, medicamentos, implantes, porque el Hospital Escuela, si recuerdan, es un hospital que fue diseñado con una capacidad de 750 camas. En la actualidad el hospital tiene 1.500 camas. Está sobrepasado, según el estudio que se realizó para la creación del hospital de trauma, en más de un 140% en su capacidad de respuesta. Sin embargo, el presupuesto cada año o se mantiene o se reduce. Y esto genera un gran impacto porque el Hospital Escuela tiene una particularidad sobre todos los hospitales de la red. Todos los demás hospitales de la red tienen una alternativa de derivación. Cuando alguien encuentra un problema en un hospital de la red y no logra resolverlo, puede remitirlo al Hospital Escuela porque se considera que es el centro de mayor complejidad. Ni agua hay, doctor. A veces no hay agua, eso es una realidad. Pero cuando usted llega al Hospital Escuela, usted solo tiene 2 alternativas. O se cura o se muere. Y es imperdonable para nosotros como médicos aceptar que el gobierno sea tan indiferente ante las necesidades del pueblo hondureño. Nosotros no estamos de acuerdo ni vamos a seguir siendo parte de una atención inadecuada a los pacientes porque este es un mandato constitucional y además es un derecho humano. Y es por eso que hemos decidido todos los gremios del hospital juntarnos en lo que llamamos la plataforma por el rescate del Hospital Escuela Universitario. ¿No tienen temor que haya represalias contra ustedes? Porque desgraciadamente en este país alguien que viene y dice la verdad, como el doctor Faustino Laínez, jefe de ortopedia del Hospital Escuela Universitario, lo que hacen aquí los políticos es que persiguen a los que dicen la verdad y son a los que salvan vidas. Las represalias han existido, de hecho. Los médicos jefes de los servicios, como ser la doctora Barahona del servicio de quirófanos y anestesia, el doctor Ayestas del servicio de emergencia de
quirúrgica, el doctor Rosmin Tobar, jefe del servicio de medicina interna, y su servidor, que soy el jefe del servicio de ortopedia y traumatología del hospital en ambos bloques, hemos sido víctimas de la persecución. Cuando empezamos a hacer las denuncias hace 4 meses y paralizamos los quirófanos por primera vez, la entonces jefa de personal, la licenciada Karen Escoto, quien fue nombrada por el señor rector, se personó al hospital a levantar actas, sin la orden de la dirección general. Mire, por una orden directa. Ese es el problema cuando se nombran personas que desconocen una institución. O sea, de repente son buenas profesionales que vienen de otros lados, pero hay que saber, hay que tener conocimiento de dónde se va a trabajar. ¿Llegaba a levantar actas? Llegó a levantar actas, en lo cual nosotros nos personamos y pedimos la participación en el acta. Tenemos el acta, presentamos una queja formal y luego nos dimos cuenta de que los expedientes personales, donde se encuentra toda la información de nuestra familia y de nuestra dirección, información de nuestros hijos, fueron sustraídos del hospital por esta persona. ¿En serio? Y lo tenemos comprobado, tenemos los medios probatorios para decir, ella sustrajo aduciendo de que se iba a realizar una auditoría de puestos y salarios por parte de Servicio Civil. Y tenemos un oficio de Servicio Civil donde dice claramente que la auditoría no incluía a los puestos excluidos, que son los que tienen estatutos, como ser los médicos. Se lo planteamos al rector en su momento. En las declaraciones de la señora jefa de personal, manifiesta que por orden del rector. Y cuando se lo planteamos, el señor rector, al sol de hoy, no ha tomado una sola medida al respecto de este tema. Entonces sí, hemos sido víctimas de persecución. Se nos ha llamado, se nos ha dejado papelitos. Dejen de hacer, cállense. Yo creo, Raúl, que nosotros llegamos a un momento en la vida en el que tenemos que tomar decisiones. Y una decisión que al menos yo personalmente he tomado es que no podemos seguir así. No es posible que los hondureños seamos tan indiferentes. Porque si bien es cierto, la corrupción es el mal más grande que este país tiene, la indiferencia de la sociedad es lo que nos tiene a nosotros destruidos como sociedad. Porque vemos las cosas, callamos las cosas y al callar nos volvemos cómplices. Y los médicos en el hospital escuela hemos tomado la decisión de no ser más parte de esto. Y vamos a denunciar permanentemente. Me alegra, me siento bien que los médicos valientemente están diciendo la verdad. Porque aquí el doctor Faustino Laínez no ha venido, yo le pedí que viniera, que hiciera el favor de venir a contar la historia del hospital escuela. Y qué bien que todos los demás colegas están en esa línea. Y hay que decirlo, y ojalá que el presidente Hernández en el monitoreo a alguien le diga la calamidad en que está este hospital escuela y hoy está siendo contado por una de las personas que manejan parte fundamental del hospital. El presupuesto, ¿con cuánto les dan y cuánto se necesita en realidad? El hospital escuela tiene asignado un presupuesto por diferentes fuentes que va alrededor de 1.500, si no recuerdo mal, 1.580 millones. Con esos 1.580 millones se debe operar el hospital en la parte de empleados, la parte de medicamentos y la parte de insumos. Existen cosas irónicas. Los requerimientos de medicamentos del hospital, de acuerdo a los niveles de atención que se tienen, son alrededor de 489 millones. Pero solo se destinan 185 para este fin. Obvio, la gente va al hospital y ¿qué le damos? No hay. Y se habla de abastecimientos del 80 y del 90%, sí, pero abastecimientos que duran un día. Esas son verdades a medias. ¿Cómo? Sí. O sea, cuando dicen... Cuando decimos, por ejemplo, tenemos dotación de los anestésicos, sí, pero tenemos dotación de los anestésicos para cubrir una semana o para cubrir un mes. Dentro de un mes vamos a volver a estar en mora. Nosotros hemos llegado a estar en el hospital en 0 de vitales. 0. ¿Qué es 0 de vitales? 0 de vitales significa medicamentos esenciales para dar una atención de emergencia en 0, sin existencia. Que hemos tenido que recurrir a otros hospitales, que eso lo debo decir, el señor ministro en su momento nos apoyó, prestándonos de la Secretaría
parte de los medicamentos que ocupábamos para resolver la crisis en ese momento. Eso es una realidad que nadie la desconoce. El señor rector está enterado de esa situación. ¿Y qué dice el rector? Pues nosotros esperaríamos que tome una decisión, porque aparentemente el rector tiene un problema de agilidad. Escucha los problemas, los entiende, pero no los resuelve. O sea que el rector es lento. Cuando nosotros estuvimos en junio con el señor rector y le planteamos los diferentes problemas que encontramos, incluso le llevamos la documentación. Eso fue la primera vez que reunió con el 26 de junio del año 2018. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hace 5 meses. Hace 5 meses. Ayer hizo 5 meses, antier hizo 5 meses. Antier hizo 5 meses. Le llevamos la información, le documentamos las cosas que considerábamos nosotros como médicos, porque debo decir, no somos investigadores, en las que habían actos irregulares. Y le manifestamos quiénes eran las personas que considerábamos que entorpecían el funcionamiento del hospital. Y textualmente dijo el doctor, dijo, vamos a quitar los perros que ladran, que no les permiten trabajar. Todavía ladran, señor rector. Todavía están en el hospital. Y todavía permiten que el hospital esté en crisis. Esta gente atrasa. Atrasan los procesos. En el hospital escuela hay un informe técnico que realizó la Secretaría de Salud hace más o menos unos 20 días, a petición del señor presidente por la crisis que vive el hospital. Y ese informe dice tácitamente dice que la deficiencia administrativa en el manejo de los fondos y de los procesos en el hospital escuela son la causa de la crisis. Y dice tácitamente que los administradores y los mandos intermedios en compras, en administración, en la parte administrativa financiera del hospital, son los responsables de la crisis. Y entonces nosotros nos preguntamos cómo es posible que la rectoría de la universidad, siendo el gestor responsable, teniendo un informe del Estado de Honduras, que es un documento oficial de la República, donde dice claramente que la crisis es creada por esta persona, insiste en mantenerlos en los cargos. No nos explicamos qué es lo que sucede. Es que hay gente, no sé, o puede ser que el rector esté pensando así, colocan gente en puestos para tener orejas. No entienden que para ser eficientes se ocupa contratar a una persona que sea eficiente, no que le lleve chismes. Porque un buen administrador, bueno, en este caso el rector tiene que tener gente buena. Si el doctor aquí me está diciendo que esos no sirven, el que sabe es el doctor, porque es el que sabe las necesidades que tiene el hospital escuela. Pero si hay gente inoperante e incapaz que solo está ahí para estarle informando al rector o chismeándole, es un problema. Doctor, permítame, voy a hacer una pausa para continuar platicando con Faustino Laínez, jefe de ortopedia del Hospital Escuela, que nos está contando la verdad del principal centro hospitalario del país. Crisis humanitaria, la que tiene sin precedentes el Hospital Escuela. Vamos a continuar hablando con el doctor Laínez en un momento, y para variar vamos a ir a San Pedro Sula, otro tiroteo a un guardaespaldas de un empresario allá en el norte de Honduras. Lamentable también. Vamos, Erlin Díaz, cuéntenos y manda la pausa para luego continuar con el doctor Laínez. Bien, estamos ubicados a esta hora de la mañana aquí en la 33 calle, a escasas 2 cuadras, donde funciona el Palacio de Justicia, aquí en San Pedro Sula, precisamente lo que son los juzgados, aquí en la capital industrial del país, cuando individuos que se conducían a bordo de un vehículo tipo turismo color amarillo interceptaron lo que es un vehículo doble cabina tipo pick-up, en el cual viajaban escoltas supuestamente de un reconocido empresario aquí en San Pedro Sula. La información preliminar que manejan las autoridades policiales es que cuando este vehículo estaba estacionado, estos sujetos se estacionaron a la par del mismo y procedieron a inferirle varios impactos de bala. Varios de los mismos impactaron en la humanidad del conductor, que fue plenamente identificado como Roberto Aguilar, de 50 años de edad, quien está recibiendo atención médica en un centro hospitalario aquí en San Pedro Sula. El resto de los ocupantes salieron ilesos y no respondieron al fuego para evitar cualquier tragedia, porque esta es una vía altamente congestionada aquí a estas horas de la mañana. Producto de los impactos, cruzaron los dos
las dos puertas y también impactaron en lo que es el muro de una vivienda. Repetimos, el nombre del escolta herido es Roberto Aguilar. Ellos son guardaespaldas de un reconocido empresario aquí en San Pedro Sula, pero la Policía Nacional no ha querido dar detalles y elementos de este empresario, que se supone no venía al momento en que sus guardaespaldas se conducían a bordo de este vehículo tipo pick-up color blanco que ustedes están observando en las imágenes y que tiene aproximadamente unos 10 impactos de bala. El resto de casquillos están pues esparcidos aquí en lo que es esta vía. Y esto es lo que podemos informarles a esta hora de la mañana como información de última hora de lo que es pues producto de la violencia y que este ciudadano se salvó de morir acribillado. Con esto vamos a ir a una pausa comercial. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Mientras estábamos en los anuncios, estaba hablando con el doctor Faustino Laínez. Toda la gente viene a dar al hospital escuela, porque hasta gente del norte viene al hospital escuela, porque todavía está la idea de que es el principal hospital del país. Fue un error el haber traspasado la administración del hospital escuela a la universidad. Bueno, en ese tema en particular hay que hacer dos apreciaciones. Uno es el problema de la red sanitaria. La red sanitaria del país está completamente colapsada. Todos los hospitales de la red terminan refiriendo al hospital escuela porque es el centro de mayor complejidad. Eso aumenta la carga del hospital escuela, por supuesto, y hace que los presupuestos sean insuficientes. Si se mejorara la condición general de la red y pudiera la red dar respuesta en las localidades, probablemente se descargaría parte de la necesidad que el hospital escuela en este momento cubre. En cuanto a si fue correcto o no el traslado del hospital, yo voy a hacer una valoración desde mi punto de vista personal porque no voy a hablar en nombre de todos los colegas porque hay diferentes opiniones. Yo personalmente creo que los hospitales universitarios en el mundo son exitosos, porque las instituciones universitarias tienen mucho talento que ofrecer a los servicios hospitalarios. El problema aquí no es de la institución, el problema aquí es de las personas que conducen y que toman las decisiones. Si tenemos un hospital en el que las decisiones las toman personas que no son afines al área de la salud, si tenemos un hospital en el que la toma de decisiones de necesidades urgentes se toman de forma tardía, si tenemos un hospital donde la autoridad máxima no va a las reuniones, sino que delega en un tercero esa función, es difícil que cualquier institución, Raúl, sea pública o privada. Si usted tiene una empresa aquí donde el dueño nunca viene a las sesiones de junta directiva y no toma las decisiones oportunas, les aseguro que la empresa quiebra. El hospital es igual, con una gran diferencia, y creo que eso es lo que la autoridad universitaria no ha entendido. En la universidad se trata de alumnos, aulas y pupitres, pero ninguno de esos tres se mueren. En los hospitales, cuando las decisiones no se toman a tiempo y se es irresponsable en dotar las necesidades mínimas, los pacientes se mueren. Es correcto. Y los muertos tienen nombre. Y son familias que quedan desamparadas, quizás no necesariamente por la lesión que le ocurrió, sino por la falta de atención. Y esa es una realidad que debemos de vivirla, aceptarla y enfrentarla. Nosotros queremos ver en esta crisis sanitaria que vive el Hospital Escuela como la oportunidad para que las autoridades del Estado, no de la universidad, del Estado de Honduras, porque es el gobierno el que tiene el mandato constitucional a través del secretario de Estado en Salud. Por eso en los pronunciamientos de la plataforma el día de ayer se decía, exigimos al secretario de Salud la intervención inmediata del hospital para que la Secretaría, a través de un decreto, pueda dotar de emergencia de las cosas necesarias para poder garantizar la salud del hospital. Y además le pedíamos al presidente en que se haga la valoración y se haga la denuncia del PCM 024 del 2012,
en vista de que la gestión universitaria no ha demostrado ser eficiente. Cuando ustedes hablan de hacer una valoración de ese PCM que provocó que la universidad tuviera el mando del hospital escuela, ustedes están diciendo que mejor regrese otra vez a salud pública. Bueno, nosotros creemos que la obligación del Estado es, a través de sus instituciones, dar respuesta a la población. Ha estado muy de moda últimamente la tercerización de servicios. El Colegio Médico calificó que ese deterioro que es como parte de un proceso de privatización en el sistema de salud pública. Bueno, sí. Nosotros no podríamos decir eso a ciencia cierta, pero sí podemos valorar y especular un poco al respecto. ¿Qué pasa cuando en el principal centro de salud del país se genera una crisis que se vuelve insostenible y que obliga al Estado a tomar una decisión de intervenir? Entonces prácticamente es tener una justificante de decir: hemos demostrado de que los gestores gubernamentales no dan respuesta, ni siquiera los universitarios, y por tanto tomamos en control. Y en vista de que el modelo de la nueva ley de transformación del sector salud y la ley de seguridad social va hacia la tercerización de servicios, podríamos pensar de que hay una pretensión de crear crisis para justificar los traspasos de los centros de salud a entidades privadas, que ya ocurre. El Hospital de San Lorenzo está descentralizado. Se dice que es un buen ejemplo de gestión. Bueno, habría que ver cuáles son los parámetros de valoración que se toman. El Hospital Catarino Rivas está descentralizado. Vaya al Catarino Rivas y pregunte cuál es la condición del Catarino Rivas, o si es muy diferente la condición del Catarino Rivas a la del Hospital Escuela. El Hospital de Olancho está descentralizado. La tendencia ha sido descentralizar, y creo que, en mi opinión personal, eso es una salida fácil para el Estado para liberarse de la responsabilidad que tiene de atender la salud del pueblo. Deme un minuto. Don Douglas Rivera está en San Pedro Sula. Don Douglas, buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, dice que... ¿Aló? ¿Lo estamos escuchando? Sí, dice que yo tengo un problema de una enfermedad, de una hernia umbilical desde hace año y medio. Estoy esperando que me hagan la cirugía ahí en el hospital Mario Catarino Rivas, y hasta el sol de hoy no me la han podido realizar. No sé qué es lo que pasa realmente, pero fíjese que el director que estaba anteriormente, el doctor Carlos, él dio órdenes y todo para hacer esas intervenciones quirúrgicas, y ahora el Catarino Rivas, hasta para encontrar una camilla uno no tiene cómo hacerlo, pues. Entonces yo quería hacerle un llamado, pues, ahorita al ministro de Salud y todo, la gente que está en esos hospitales, de que se ponga la mano en la conciencia, pues, que uno a veces visita esos hospitales por la carencia de dinero, pero aún así no lo atienden como debería de ser, pues. Solamente, y muchas gracias. Gracias a usted por su comunicación desde San Pedro Sula, y creo yo que el Catarino Rivas debe estar peor que el Hospital Escuela. Es muy probable, porque la carga poblacional que tiene el Catarino es casi tan alta o igual de alta la del Hospital Escuela, y debemos de reconocer de que en cuanto a buen personal y unidades de servicio, el Hospital Escuela tiene muchas más unidades que el Catarino Rivas. Esa es la realidad de la salud de nuestro país. Esa no me la inventé yo. Esa no la creamos los médicos. Los médicos solo somos operadores del sistema. Y el sistema debe de darnos las herramientas necesarias para poder realizar nuestro trabajo. ¿Cómo pretenden que un médico opere sin las condiciones mínimas? Ahí, doctor. Porque hay muchas veces que hablan de negligencia médica. Entonces, si no tienen... Es como que aquí si no tuviéramos las cámaras, si no tuviéramos las buenas luces, o sea, si no tuviéramos las cosas necesarias para sacar una buena señal, un buen programa, pues sería negligencia, dirían que es culpa de nosotros, pues. Porque hay veces que dicen que es negligencia médica, y de repente, con lo que usted ha contado y lo que he venido oyendo por meses y meses y meses, la calamidad en ese hospital... Bueno, anoche no había oxígeno para operar al periodista. Qué bueno que tocamos ese tema. Ha habido yo no quisiera pensar que es una política instrumentalizada para tratar de
quitar la atención de las cosas importantes. Hace algunos días en los medios se publica una imagen de un médico que está dándole ventilación manual a un paciente y se le critica duramente. Nadie se pregunta cuánto tiempo tiene ese joven de estar en esa labor. Cuando nosotros nos formamos, esto ha sido histórico en el hospital. Cuando yo era médico interno, el rol de AMBU, que así lo denominan, por el nombre de la bomba de reservorio, era el castigo para el interno que no seguía las indicaciones. Porque cuando usted tiene 4 horas de estar en esa labor, llega un momento en que el cansancio lo agota. Claro. Y todo el mundo critica al colega y dice, es inhumano, es irresponsable. Pero nadie dice, ¿por qué está ese doctor interno ventilando manualmente a un paciente que debería, por norma internacional, estar en un ventilador mecánico? ¿Quién es el responsable de que ese ventilador mecánico no estuviera para ese ciudadano que necesitaba un ventilador mecánico? ¿Quién es el responsable de que ese paciente vaya a quedar con secuelas permanentes neurológicas porque la ventilación que se da a mano AMBU no responde a las necesidades de oxígeno que un paciente en esas condiciones necesita? Eso nadie lo pregunta, eso nadie lo dice. ¿Dónde estaba el Estado de Honduras cuando ese paciente requería de un AMBU? ¿Dónde estaba el Estado de Honduras ayer por la noche cuando su colega necesitaba de que el hospital estuviera suplido de oxígeno, pero no había? ¿Dónde está el Estado de Honduras cuando nacen los menores en los hospitales y los envolvemos en papel porque ni siquiera tenemos para poderles dar una cobija decente? ¿Eso pasa ahí en el hospital escuela? Eso ocurre en el hospital escuela, eso es una realidad. Eso no es un secreto para nadie, eso ocurre en toda la red del país. En papel los envuelven. Cuando no hay con qué poder cubrirlos, como ahorita que tuvimos la crisis de limpieza, hay que cubrirlos con papel estraza. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay que generarle calor al paciente. Papel estraza. ¿La crisis de limpieza qué pasó? La crisis de limpieza, se dañaron las lavadoras, estuvimos de más de 5 días sin máquinas de lavar, no había ropa. Los pacientes estaban en las camas con los colchones. ¿Y la administración qué decía? La administración trató la directora de resolver a través del Seguro Social y de otras instituciones lavado, pero las demandas del hospital son tan grandes que no hay hospital en esta ciudad que aparte de sus obligaciones pueda suplir las necesidades del hospital escuela. Este problema se ha conocido durante largo tiempo y las autoridades de la universidad están en conocimiento de esto desde hace mucho tiempo. Es más, Raúl, nosotros manifestábamos. Desde el mes de enero nosotros denunciamos que esta crisis que hoy vive el hospital escuela se iba a dar. El 26 de junio que nos reunimos con el rector, tenemos la ayuda de memoria donde le decimos, doctor, este problema hay que ponerle atención porque esto va a generar una crisis tremenda para el hospital escuela. Y al sol de hoy no tenemos respuestas. Basta ya de que nosotros estemos haciendo sufrir a la población. No es correcto, no es moral hacer eso. Y también pedirle a la población que no seamos apáticos. Así como los médicos hemos tomado una decisión de venir de frente y decir, basta ya, creo que los pacientes también deben de reclamar, Raúl. Porque nosotros nos hemos convertido en un pueblo sumiso, en el que nos pisotean, en el que nos vilipendian y nosotros no reclamamos. Derecho que no se reclama se pierde. Nosotros lo vemos a diario con los pacientes. Yo les digo a mis pacientes cuando paso visita por las mañanas, doctor, ¿cuándo me van a operar? No puedo. Pero ¿y entonces qué hago? Vaya a la dirección. Hay una unidad de derechos humanos en el hospital. Vaya, reclame. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Doctor, ¿y para qué voy a ir ahí? Si ahí no le resuelven nada. Mejor deme el alta que me voy a morir a mi casa. Deme un minuto. Don Omar Zúñiga está en Los Pinos. Don Omar, buenos días. Buenos días, Raúl Valladares. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo hondureño y felicitar al doctor y a usted por tocar estos temas tan interesantes y importantes en nuestro pueblo. Mire, la verdad que aquí lo que el doctor está tocando es un tema, y lo felicito,
porque está tocando un tema muy, muy delicado y tiene el valor de tocarlo, porque aquí si alguien opina en contra del gobierno, está como quien dice tildado y tiene represión. Así también yo soy profesor, yo doy clases en el técnico Liburani en Saúl Zelaya, y lo mismo que está tocando el doctor está pasando en educación. Están con la misma idea de descentralizar la educación y lo que quieren es, más bien es, como dice el doctor, privatizarla. Fíjese que yo le propondría algo a los políticos, principalmente a los diputados, que allí es donde se toman las decisiones en nuestro país, que por qué no hacen un sistema global de salud, donde ellos igual crean una ley, donde ellos igual se atiendan en el hospital escuela, hospital Caterina, donde se atiende el pueblo, y vamos a ver cómo les va a ir, porque ellos se van a atender al Medical Center. Por eso se subieron 110,000 lempiras, porque así dijo un diputado de Colón, que hasta risa me dije que 55,000 lempiras no le ajustaban para ni lavar la ropa, imagínese usted, y el pueblo hondureño ganando unos miserables 8,500, y es más el magisterio. ¿Sabe cuánto gana un profesor, usted lo va a hacer, Raúl? 9,860 lempiras con 83 centavos. Ese es nuestro sueldo. Entonces, este país, como dice, está colapsado, la salud. Entonces yo propongo que hasta el presidente de la República, los diputados y todos los sectores que están en el gobierno se atiendan así como en la educación, en la salud pública, para ver cómo ahí sí va a cambiar, porque ellos tienen su propio sistema y tienen otro sistema de salud para el pueblo, y eso no es justo. Y lo mismo van con educación, porque ellos, los gobernantes, son sinceramente serviles a los organismos internacionales. Gracias, Raúl, por darme la oportunidad de expresarme y desahogarme un poquito de todo lo que tiene este pueblo. Y como dijo el doctor, lo estamos apoyando, el pueblo como está con ustedes, y como usted dijo, de hecho que no se defiende, se pierde. Así que, pueblo hondureño, despierta, como dijo Alberta Cáceres, despierta, despertemos y vamos todos, porque la única forma de protestar en este país es en las calles, aunque no nos guste, pero es ahí la única forma donde nos paran bola, como dicen. Y gracias, Raúl, y buenos días, y los felicito por su programa. No, gracias a usted por comunicarse con nosotros. Entonces, en el hospital escuela no hay medicinas para los pacientes, el equipo está malo, la lavandería está mala, la cocina ni hablemos, la salubridad ahí también es, cuando he ido, conozco el hospital escuela, reporté en varios años, mi hermana es médico, conozco el hospital escuela. Es triste llegar al hospital escuela. Sí, efectivamente. Uno siente al entrar que está entrando uno a un lugar como que ronda la muerte. Es la verdad. Sí, debemos decir de que las condiciones del hospital son lamentables. Es triste entrar al hospital de noche, entrar por el área de maternidad y de pediatría y ver a la cantidad de gente tirada en el suelo con sus niños, con cajas, esperando por una atención. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que vivimos en un país donde destinamos casi 500 millones para construir una oficina de gobierno? ¿Qué hubieran hecho con los 500 millones? Hubiéramos construido el hospital de trauma, o hubiéramos construido o potenciado el hospital escuela y el Catarino Rivas para darle una respuesta a la salud. Porque eso es prioritario para la nación. Cuando las prioridades no responden a los intereses de la sociedad, significa que algo estamos haciendo mal y que debemos de replantearnos las prioridades. Es lamentable que el principal centro de atención del país esté hoy en la situación de calamidad en que está. Y es realmente vergonzoso para nosotros los médicos que laboramos en ese hospital tener que decirle a los pacientes: compre su material, compre su algodón, traiga los guantes, porque aquí lo único que tenemos es
médicos con buena voluntad y con ganas de resolver. Pero con ganas, señor presidente y señor rector, no se resuelve. Se necesitan insumos, se necesitan medicamentos, se necesita infraestructura. Eso es lo que los médicos necesitamos para dar una atención de calidad, para que el pueblo hondureño tenga lo que realmente se le debe de dar por mandato constitucional. Nosotros haríamos un llamado respetuoso como médicos, Raúl. Fíjese cómo nos cambia esta crisis a todos, ¿verdad? Yo vengo de un hogar donde nunca nos ha gustado los medios, la televisión. Hemos sido una familia muy reservada. Sorprendentemente hoy me encuentro yo en un programa ante la necesidad de poder levantar la voz y tener que decir, señores, por favor, la gente se está muriendo en el hospital. No podemos perder el respeto por la vida de las personas, porque entonces eso nos demuestra que como sociedad estamos en graves problemas. Bueno, márquenme eso que dijo el doctor ahí. La gente está muriendo en el hospital de escuela. Así es. Esa es una realidad. Esas muertes están documentadas. Están documentadas. ¿Cuántos muertos, doctor? Yo le puedo hablar de los que yo conozco. Sí. Las muertes en ginecología por infecciones. Hay un informe sobre esa muerte. Hay 2 casos de pacientes que fallecieron en el Centro de Estudios de Imágenes de la universidad porque tuvieron que ser trasladados por condiciones graves a ese centro para poder realizar tomografías, en vista de que las tomografías y los estudios de imágenes del hospital no sirven hace mucho. Y esos pacientes se complicaron estando en el centro de la universidad y fallecieron. Esos casos están documentados, la señora directora del hospital tiene en conocimiento esos pacientes. Y muchas veces la gente minimiza la vida y dice... No, pero le hago una pregunta, porque es cierto, los doctores viven luchando por salvar a la gente, pero los doctores viven ahí entre el paciente que se logra salvar y el paciente que se muere. Así es. Entonces, cuando una persona se muere, pues es el trabajo del doctor y están acostumbrados a salvar muchísimas vidas, pero también ver que muchos se van. Usted como ser humano, cuando ve que muere la gente, porque el hospital no tiene lo más básico, el principal hospital de Honduras no tiene lo más básico, que esa persona se pudo salvar, que su familia no se tira en el pasillo a llorar y que de repente esa familia no sabe que por una cosita básica se murieron. Usted como humano, doctor, ¿qué piensa? Wow, es duro, porque moralmente es duro para nosotros. Es duro saber, muchos pacientes van a morir, Raúl. De hecho, muere mucha gente en los hospitales, a diario, en el mundo. Pero cuando un paciente muere, porque no tuvo un ventilador a mano, porque no tuvo la cirugía oportuna, o peor aún, porque se contamina en un hospital, y esta contaminación lo lleva a morir. Es terrible para los médicos aceptar esa realidad. Muchos de los pacientes que le comentaba, mucha gente dice y minimiza el valor de la vida y dice, pero es que eran pacientes graves. Sí, efectivamente, muchos están graves y muchos van a morir. Pero las personas deben de recibir la atención que merecen y deben de morir con dignidad. Deben de morir con todas las atenciones necesarias que garanticen que se hizo todo lo posible por salvar su vida. Porque ese es el precepto fundamental de la labor médica. Los médicos tenemos 2 principios. El primero es el respeto irrestricto y la preservación de la vida. Y el segundo es, primero, no hacer más daño de que el paciente ya trae. Y cuando nosotros laboramos en condiciones inadecuadas, aceptamos trabajar en condiciones inadecuadas, estamos fallando como médicos. Y debemos de hacer un mea culpa y decir, Raúl, los médicos somos responsables de parte de la crisis por callar. Porque no debimos de callar jamás. Porque siempre debimos de haber exigido el mínimo necesario
que garantizara la salud del pueblo hondureño. Y no lo hicimos. En eso yo debo de ser claro y conciso. No lo hicimos, señores. Y tenemos una responsabilidad, y yo le hago un llamado a los médicos, no del hospital escuela, del país, porque todas las situaciones que se dan en el hospital escuela son solamente una muestra de lo que ocurre en la red nacional. Y debemos de ser conscientes y recuperar la moralidad y decir, señores, esto no puede continuar. Voy a Olanchito, don Carlos Morales desde Olanchito. Don Carlos, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl, y buenos días al doctor, y felicidades por el programa. Solamente quería que el doctor al inicio mencionó 4 áreas que para ellos eran prioritarias, pero mencionó 3. Tal vez el doctor, por favor, puede mencionar cuál es la otra área que ellos señalaron que eran prioritarias, pero no en el hospital. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, bueno, nosotros hablamos de bioseguridad y esterilización, hablamos de instrumental quirúrgico, hablamos de medicamentos e insumos, y la otra cosa importante que se debe de resolver es moras. ¿Por qué tenemos tanta mora quirúrgica? Porque tenemos un hospital escuela que funciona de 7 a 1. ¿Cómo? Sí, tenemos un hospital escuela que funciona de 7 a 1. ¿Sabe qué me pregunto a veces? Que le programan una operación a alguien para dentro de 8 meses, ya se murió. Es correcto, eso sucede. Yo hago el servicio de artroscopía y las artroscopías están para noviembre. Mire que vos se ríe, pero es cierto. ¿Sí? Si alguien está grave, está enfermo, y le dicen, no, vení en junio del otro año, ya se murió, hombre. Hay que enterrar, pues. Exactamente. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros en el programa de rescate que planteamos a la autoridad, porque en la autoridad, debo decirlo, nosotros a la rectoría no solamente le presentamos las quejas. Yo tengo la documentación donde le entregamos las observaciones de la situación y además le presentamos un plan de rescate del hospital desde el punto de vista médico de qué era lo que había que hacerse. Y eso es real. Nosotros en el plan incluimos lo que se llama la apertura de la jornada vespertina completa del hospital. Es inconcebible que el hospital escuela, siendo el más importante del país, teniendo una sobrecarga de necesidades de la población, solo tengamos aperturada toda la jornada matutina y en la jornada vespertina solo el servicio de ortopedia tenga atención. No, pero aquí aterricémonos. ¿Cuál es el hospital más importante del país? Ya no es. No, ya no. ¿Y los demás cómo serán entonces? Ah, bueno, ahí es donde viene la pregunta. Si el más importante y el que se supone que debe estar mejor, mira que la cara que pone, está en esta calamidad, pregúntele a la gente del interior cuáles son las situaciones del Hospital de La Esperanza. Pregúntele a la gente de Choluteca cuál es la situación del Hospital de Choluteca. Pregúntele a la gente de Olancho cuál es la situación del Hospital de Olancho. Pregúntele en Comayagua, que está dentro de la CA5, que se supone que es la zona más desarrollada del país. ¿Cuáles son las condiciones del Hospital Santa Teresa? ¿Cuántos ortopedas hay contratados en el Hospital Santa Teresa? ¿Cuál es el motivo número 1 de remisión en el hospital escuela de los hospitales rurales? Se envía el paciente porque no hay médico. Se envía el paciente porque no hay materiales. Esa es la realidad de la red nacional. Si nos preguntan a nosotros, ¿el sistema de salud necesita una revisión y una transformación completa? Claro que la necesita. Pero también debemos de partir de realidades, Raúl. Aquí mucha gente vienen políticos, vienen sociólogos y dicen, el problema de la salud en Honduras es complejo. Claro que es complejo. Se debe de empezar por la red primaria. Es correcto, la red primaria es la base de todo proceso de salud en los países desarrollados. Pero tenemos que partir de realidades también. Somos un país pobre, somos un país del tercer mundo, en aras de superarnos. Y no podemos hacerlo si la población encargada de llevar adelante el país en este momento no tiene la salud para poder trabajar y generar riqueza. Entonces debemos de empezar por enfocarnos en lo que sí podemos resolver. ¿Qué haría yo si de mí dependiera, Raúl? Yo le diría, tomemos nuevamente la idea que a nadie le agrada descentralizar. Fortalezcamos los hospitales grandes de las 5 áreas geográficas del país, porque al final está demostrado de que el resto de la red lo que hace es remitir pacientes a los hospitales grandes. Si usted tiene un problema mayor, no lo van a poder resolver en el hospital de área. Va a terminar o en el Catarino Rivas, o en el Hospital Atlántida, o en el Hospital de Occidente, o en el Hospital Escuela. Sí, Fabricio, ahí te mandé algo que me manda el ingeniero Larios, tal vez lo pones.
y yo voy a leer lo que él me escribe en un momento, pero antes también tengo un par de llamadas. De verdad que esta comparecencia del doctor Faustino Laínez es importante por la situación del tema que estamos hablando, de la calamidad en que está el Hospital Escuela. Se está muriendo la gente en ese hospital. Sandra Contreras está en Ciguatepeque y luego voy con don Carlos González a San Pedro Sula. Sandra, buenos días en Ciguatepeque. Buenos días, señor Raúl Valladares. Felicitarlo a usted porque diariamente presenta temas autorales importantes para la nación. Felicitar al doctor por ese valor que ha tenido de ir a decir la realidad que está existiendo en nuestro país y ponerme a pensar y decirles abiertamente qué pasa con esas inversiones millonarias que quieren hacer para cambiar la cédula de identidad. ¿Por qué no lo meten a salud? ¿Qué pasa con todas esas corruptos que se han robado tanto dinero como lo que es el caso Pandora? ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué solo se ponen a juicios y a juicios y a juicios, pero no los hacen devolver todos esos millones para que los metan a salud? ¿Por qué Juan Orlando Hernández siempre habla de inaugurar grandes edificios, de inaugurar esto, inaugurar el otro? ¿Por qué no invierten ese dinero en salud? ¿Por qué hablan solo de política? ¿Por qué toda la vida quieren reformar lo que es la política? ¿Para qué? Para conveniencia de ellos, pero ¿por qué no se fijan en la problemática que existe realmente en el país? ¿Por qué si esa administración que está en el Hospital Escuela es tan mala, por qué no le ponen mano a eso? ¿Dónde están las asociaciones de transparencia? ¿Dónde están esas personas que realmente deben de ver eso? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Por qué no van a investigar? ¿Dónde están las comisiones de transparencia? ¿Por qué no investigan lo que está pasando en el Hospital Escuela? Y no solo en el Hospital Escuela, a nivel nacional. ¿Dónde están esos millones que se robaron para invertirlos en política? ¿Por qué no los hacen que los devuelvan para invertirlos en salud? ¿Dónde están esos millones del Seguro Social? ¿Por qué no los devuelven para invertirlos en salud? Los meten presos, los dejan salir a los 2 días y parte sin novedad. Aquí no pasó nada. Todos los del caso Pandora, todos andan para arriba y para abajo, festejando, y todos están implicados, son culpables. Que devuelvan ese dinero para invertirlo en salud. Juan Orlando Hernández, se le hace un llamado para que usted ponga mano dura en esto que está pasando, porque usted dice que no importa quién caiga. Entonces, ¿por qué no hace caer también lo que está pasando en el Hospital Escuela? ¿Y sabe qué? Debe de felicitar a ese médico que le está diciendo la verdad, no después tomar represalias contra él. Felicitarlo grandemente, Raúl. Gracias por tocar esos temas tan importantes para nuestro país. Y realmente, doctor, es grande usted porque ha tenido el valor suficiente, y sigan así, sigan denunciando lo que está pasando. Y yo quiero que nosotros como pueblo, todos, debemos de sensibilizar nuestros corazones y apoyar lo que es el área de salud y a este médico y a los médicos que están con él, y dar una sola voz todos nosotros, para que podamos ser escuchados, y espero que este día don Orlando Hernández escuche este mensaje. Gracias y buen día. Bendiciones. Gracias, doña Sandra Contreras desde Ciguatepeque. Está también don Carlos González desde la ciudad de San Pedro Sula. Don Carlos, buenos días. Sí, muy buenos días, licenciado Valladares. Es un placer saludarles. Me voy a arrogar el derecho de hablar por miles y miles de hondureños que sufren cada día en esos hospitales, donde van a pedir una consulta y no la reciben adecuadamente, y no por culpa de los médicos, sino por culpa de este gobierno que nos tiene sin medicinas en los hospitales. Yo quiero felicitar al doctor porque hay que tener huevos para decirle a este gobierno las cosas que se le están diciendo ahorita por medio de ese canal. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, gracias a usted. Poneme ahí lo que me manda el ingeniero Larios, Silvio Larios, a quien saludamos, una persona seria. Para más, hay unos gringuitos poniendo el pecho para apoyar un proyecto para dar mejor atención a los recién nacidos en el Hospital Escuela Universitario. Hace poco el doctor Faustino Laínez decía que hay veces que con papel, ¿cómo se llama el papel? Papel estraza. Con papel estraza envuelven a los bebés porque no hay con qué.
Entonces dice el ingeniero Larios, para más hay unos gringuitos poniendo el pecho para apoyar un proyecto para dar mejor atención a los recién nacidos en Estados Unidos. Quieren hacer un piso totalmente nuevo solo para estos niños con todo el equipamiento de última generación. Valdría la pena que los tengan ahí algún día en el programa, con gusto. Ojalá les dejen trabajar y no les pongan trabas. Hay un par de doctores hondureños full metidos en ese bonito proyecto, Alejandro Young y Armando Berrío. Sí. Bueno, doctor, ¿y qué hay que hacer, pues? Bueno, nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es... Creo que deberían de, así como la valentía que ha tenido usted hoy para comparecer aquí, un par de médicos más y también la doctora, la presidenta del Colegio Médico, dice las cosas como son. Porque también a las autoridades del gobierno, esto sirve para que se den cuenta de lo que está pasando. No es una simple gana de criticar, es una necesidad imperiosa, es una urgencia que tenemos los hondureños, que el hospital escuela mejore para salvar vidas, porque la gente se está muriendo, como lo ha confirmado el doctor. Y si no hace bien las cosas con la universidad, el hospital escuela, pues entonces regrésenlo a salud pública, porque si no funcionó, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros creemos que lo primero que se necesita hacer es aceptar la realidad. Es difícil que alguien pueda resolver un problema si no entiende el problema en el que está. Si el alcohólico no acepta su alcoholismo, jamás va a poder ser ayudado. La situación de salud es igual. Debemos aceptar, los médicos, las autoridades, el gobierno, que hemos fallado, que no hemos dado una respuesta adecuada a las necesidades del pueblo. Y debemos de tomar esta oportunidad, esta crisis, porque las crisis deben de ser vistas como la oportunidad para enmendar los errores. Y debemos de tomar esta crisis humanitaria del hospital para dar el primer paso. Para dar el primer paso y comprometernos todos a rescatar el centro de atención más importante de este país, que es el Hospital Escuela Universitario. Si los gestores son los inadecuados, como yo digo, yo creo que los problemas no están en las instituciones, están en las personas. Entonces debemos de reconocerlo y tomar las decisiones de separar a las personas que no han dado los resultados esperados. Yo le diría, con todo respeto al señor ministro de Salud, a quien aprecio mucho porque somos amigos personales, y al señor presidente de la República, que ya es el momento en que realmente nos sentemos, reconozcamos que hemos fallado y que le demos una oportunidad al pueblo hondureño de tener la salud que se merece, o al menos la salud que con dignidad podamos pagarle como país. Es triste para mí cuando hay comentarios de personas que dicen, ¿y estos qué quieren? Operar como que estuvieran en Houston. Yo les digo, señores, eso quisiera. Operar como que estuviera en un hospital del Anderson o del Jackson o un hospital de Europa. Eso es lo que los hondureños nos merecemos y a eso debemos aspirar. Y quiero aclarar en esto también, Raúl, aprovechar porque se especula mucho sobre muchas cosas. Se habla de que estos son movimientos políticos, se habla de que hay intereses ocultos y yo lo digo de frente. La gente dice, el doctor debería de ser el director del hospital escuela. No, señores, no tengo las competencias para ser director. Porque para dirigir una institución de ese tipo, no solo se basta con tener el conocimiento médico, hay que tener el conocimiento administrativo, hay que tener otras cualidades que yo no poseo. No es mi intención, ni pretendo en ningún momento ostentar a ningún cargo en el estamento público, porque gracias a Dios tengo mi trabajo en el hospital escuela, del cual me siento orgulloso, porque esa es mi casa que me formó. Y tengo también mi consulta privada que me permite vivir con honradez y con decencia y darle a mis hijos lo que necesitan para vivir como buenos ciudadanos. Así que no, yo le pediría a la gente, no desviemos la atención en cosas que no son correctas. Ayer se dijo de que la plataforma
por el rescate del hospital era un movimiento político. Ahí ya vemos personas de varios partidos, Raúl. Yo soy nacionalista. Espere, ¿no es de Libre usted? No, yo soy del Partido Nacional. Todo el mundo lo sabe. Yo tengo filiación por el Partido Nacional. Hay compañeros en la plataforma de Libre, hay compañeros en la plataforma del Partido Liberal. Señores, esto no es un movimiento de política. Esto es un movimiento de ciudadanos que estamos cansados de atender a la población en condiciones inadecuadas y que decimos, basta ya, no vamos a tolerarlo más. Y vamos a exigirle a las autoridades que por favor cumplan con el pueblo hondureño. La plataforma tiene un fin único y es el rescate del Hospital Escuela para garantizar la atención de los pacientes con el mínimo, ni siquiera estamos pidiendo el máximo, con el mínimo de medidas de seguridad que permitan garantizar la salud del pueblo. Voy a ir con Gisela Calix y de ahí nos vamos a la pausa para continuar hablando con el doctor Faustino Laínez. La gente también puede seguir participando gracias a la gente que nos reporta la entrevista de esta mañana. Volvemos primero con Gisela en el hospital y luego la pausa. Así es, muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, televidente de 11 Noticias y a su invitado del foro La Entrevista. Nos encontramos precisamente en la farmacia del Hospital Escuela Universitario. De inmediato vamos a consultarles a las personas que a diario acuden a este lugar. Cuénteme, señor, ¿usted encontró los medicamentos que venía a buscar? No sé, ahorita mi hermana está ahí ahí en la farmacia. ¿Qué tipo de medicamentos buscan? Para mi madre solamente. ¿Y no han tenido inconvenientes cuando vienen otros días a reclamar sus medicamentos? No lo sé, es que yo es primera vez que vengo. Bien, muchas gracias. Vamos a consultarles a otras personas. Cuénteme, ¿qué tipo de medicamento está buscando? Inversartan. ¿Y encontró? Pues creo que sí, porque me dieron el número. Normalmente, ¿cada cuánto viene por este medicamento que es para uso de la presión? Permite. Bien, joven, cuénteme qué medicamento viene a buscar. Yo no puedo hablar, mami, porque yo trabajo aquí. Bien, muchas gracias. Vamos a consultarles a otras personas que se encuentran en este lugar. Cuénteme. No hay Valpaquín para los niños. Imagínese, este niño es indiscapacitado y no hay nada de medicamento aquí, pues. ¿Para qué se utiliza este medicamento? Es para las convulsiones. Y bueno, tal vez el presidente escucha que nos mande medicamentos aquí, porque... ¿Y hace cuánto no recibe el medicamento el niño y que al no recibirlo, qué deterioro resulta en la salud de él? Es que él convulsiona y puede hasta morir, como dijo el pediatra hoy, porque son convulsiones fuertes las que le está pegando. Bien, muchas gracias. Vamos a consultarle a otra persona aquí que se encuentra con bastantes recetas. Cuénteme qué tipo de medicamento es el que busca y ha encontrado o está en espera todavía para consultar. Buenos días. Bueno, yo vengo por el ácido valproico y realmente sí he encontrado. Ahorita vengo a ver si me encuentro de nuevo, pero no he tenido problemas. ¿Para qué es este medicamento? Para con las convulsiones. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir consultándoles a otras personas. Cuénteme qué medicamento busca usted y si ha tenido inconvenientes al momento de retirar los fármacos. Buenos días. Miren, yo me había quedado de hacer ayer un ultrasonido, no me lo hicieron porque no hay reactivos. Hoy me tocaba hacerme unos exámenes también un montón de exámenes de la tiroides, supuestamente que los médicos dicen que yo tengo cáncer, ¿va? Y me mandan a El Salvador, pues me están haciendo los exámenes a cada mes y mire que no hay, este hospital está tan desgraciado que no hay nada, no hay agujas, no hay nada para hacer los exámenes. Pues entonces no me lo hicieron, me toca volverme a irme otra vuelta para mi lugar y soy de lejos, soy de adelante a Mastrán y entonces a nada vine, sino que me tengo que volver a ir sin exámenes y afuera me tocan, tengo que pagar 1.200 lempiras. No me lo voy a hacer. Bien, muchas gracias, licenciado y televidentes de 11 Noticias. Este es el panorama que se vive aquí en la farmacia del Hospital Escuela Universitario, cuando la mayoría de las personas que vienen en busca de medicamentos vuelven con su receta en mano y les toca pues costearse los medicamentos y en algunos casos pues no utilizarlos porque ya que algunos tienen un alto costo. Con este reporte yo vuelvo con ustedes al estudio.
Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, tenemos ahí dos comentarios importantes. Francisco J. Osorio. A eso hay que agregarle que si los medicamentos que se utilizan son de buena calidad y no ocasionarán problemas a las personas. Me pregunto por qué para otras instituciones el gobierno dona millones de lempiras para los hospitales y centros de salud, nada. Gracias a don Francisco. El abogado Julio César Ramírez Mejía. Felicidades, mi doctor, ortopeda de gran calidad. Raúl, horrible se hable de todo esto y menos de 500 metros del hospital escuela se construyen a menos de 500 metros del hospital escuela se construyen 3 torres para mantener sin oficio la burocracia de este país, dice el abogado Julio César Ramírez Mejía. Doctor, pero soluciones inmediatas para que la gente no siga muriendo del hospital escuela y las salas de operaciones están en calamidad también. Las salas de operaciones no están en las condiciones mínimas necesarias para poder operar con seguridad. Los médicos hemos decidido que mantendremos cerrados los procedimientos electivos en vista de que no podemos garantizar la seguridad. A pesar de que sabemos que las condiciones no son idóneas, nos vemos obligados a resolver las atenciones de emergencia, porque la prioridad es la vida del paciente. Y ante esta situación, pues como que estuviéramos en una situación de guerra, debemos de darle respuesta para evitar que los pacientes mueran. ¿Qué cosas hacer de inmediato? Bueno, todo pasa por presupuesto. Se debe de hacer una adquisición que, aunque se oiga desagradable, que para nosotros también lo es, directa, dada la crisis, de los materiales médico-quirúrgicos necesarios para resolver el problema del hospital de escuela, que debe de tener un enfoque a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, adquisición del instrumental quirúrgico, del cual nosotros ya presentamos algunos listados de cuáles son los materiales que se requieren. Reparación inmediata de los servicios de esterilización del hospital para poder paliar la situación de problemas biológicos. La dotación de presupuesto para la adquisición de medicamentos y de material médico quirúrgico que permita solventar la crisis y tratar de disminuir un poco la mora que se ha acumulado. ¿Y qué se debe de hacer a mediano plazo? A mediano plazo debemos de pensar definitivamente en que el hospital escuela está sobrepasado de su capacidad. Es urgente que el Congreso Nacional, a través de la Comisión de Salud, que está conformada por médicos que han sido parte del hospital, que no desconocen la realidad, entiendan que la salud es una prioridad y que se le incremente el presupuesto al hospital escuela, por lo menos para cubrir las necesidades mínimas que el hospital tiene. Bueno, todos los que quieren llegar a la presidencia en todos los países del mundo ofrecen trabajo, salud y educación. Así es. Pero ninguno cumple. Pero ninguno cumple. Y a largo plazo, que creo que es algo que este gobierno, sí debemos decirlo, no todo es malo, hay cosas buenas. Por lo menos ha hecho la gestión, porque yo he formado parte del grupo que trabajó sobre la gestión de la creación del Hospital de Trauma. Es un proyecto que está en desarrollo todavía, está desarrollándose toda la logística a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, creemos que si este proyecto se le diera prioridad como Estado, como nación, y luego creemos que un proyecto similar para la zona norte, eso descongestionaría de forma importante el país. Nosotros entendemos perfectamente como médicos que la atención primaria es la base del crecimiento en salud. Pero partamos de la realidad, señores. Mejorar la atención primaria en este país requiere de recursos que nosotros no tenemos en este momento como nación y no los vamos a tener en los próximos 30, 40 años. Esa es una realidad. Debemos entonces enfocarnos en hacer lo que sí podemos hacer. Y lo que sí podemos hacer es
garantizar a la población que cuando tenga una necesidad de urgencia y acuda a un hospital, va a ser atendido con seguridad y con el mínimo necesario para poder salvaguardar su vida. Compartimos que la atención primaria es la fuente de desarrollo, pero también partamos de realidades, Raúl. Nosotros necesitamos una reestructuración completa como Estado y como sistema de salud para poder dar esa atención. En Honduras hay comunidades que todavía al sol de hoy no tienen un médico disponible. ¿Cómo es posible que en el hospital escuela, salas como la de ortopedia, que tiene 40 pacientes, solo tenga una enfermera en el turno nocturno? Es humanamente imposible que se dé atención de calidad. No le ajusta ni para poner los medicamentos el tiempo. Una enfermera. Una enfermera para 40. Y cuando usted habla y va y les dice, oigan, solo tengo una enfermera y 40 pacientes. No hay presupuesto. No hay presupuesto, pero tenían 70 millones que no se ejecutaron. Y ahí es donde decimos nosotros verdades a medias. En los medios lo hemos escuchado. Las administraciones anteriores han dicho, se dejó un ahorro de 429 millones. No, señores, eso no es ahorro. Se dejó de comprar en esa administración y se dejaron de ejecutar del presupuesto 429 millones. Claro, eso no es ahorro. El no ejecutar un presupuesto del Estado es un error porque estás desperdiciando recursos que podrían servir para comprar las cosas que faltan. Es correcto, entonces son verdades a medias. Entonces debemos de decir, ¿hubo ineficiencia administrativa? Claro que la hubo. Si no lo hubiese habido, no hubiera sobrado ese dinero sin ejecutar en un hospital que tiene tanta necesidad. Y debemos decir también, oportuno, logramos rescatar esos 429 millones para que la universidad a través de CEAPI pueda ejecutar el proyecto de remodelación de quirófanos y de central de equipos y la unidad de cuidados intensivos. Los médicos hemos estado anuentes a cooperar. Nosotros no nos oponemos a la universidad como gestor, pero queremos que nos den respuestas contundentes cuando tenemos necesidades. Y si la universidad como institución es incapaz de gestionar las cosas que se necesitan para dar atención a la población, entonces el presidente debe tomar una decisión. Fíjese que le iba a preguntar, yo estaba pensando en preguntarle qué conclusiones sacamos de esta plática que hemos tenido esta mañana. Y se me ocurre que 5 de ustedes, pero así como usted, que no es que está siendo ni ofensivo ni grosero, simplemente el doctor ha venido a decir la verdad de lo que pasa en el hospital escuela y teniendo alguna experiencia, pienso yo que lo que hay que hacer es conseguirle a 5 doctores que vaya él y 4 más que tengan el mismo conocimiento y que vayan a hablarle de esta manera que el doctor ha hablado hoy, el doctor Faustino Laínez, y se siente con el presidente Hernández. 5 doctores y el presidente, nada más, para que se dé cuenta el presidente lo que está pasando, porque no le veo otra salida. Si no van a hablar con el presidente Hernández, eso del rector, el rector, yo no tengo el placer de conocerlo, pero veo que es una persona tranquila, pero no han avanzado. El doctor, el ministro de Salud, pues dice, no tengo nada que ver, y tiene razón, porque ahora el hospital escuela lo maneja la universidad. Entonces, ¿cuál es la salida? Que los doctores le vayan a plantear a Juan Orlando Hernández Alvarado, el presidente del país, mire, esto es lo que está pasando, ¿qué vamos a hacer o qué se puede hacer? Porque de otra manera no le veo salida. Sí, nosotros creemos que hemos agotado todas las instancias y realmente, señor presidente, está en sus manos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y a contribuir, como siempre lo hemos hecho, pero también el Estado tiene la obligación constitucional también de proveer las herramientas necesarias para la realización de las labores de los médicos. No podemos seguir trabajando con las manos, no podemos seguir trabajando con el no hay. Y no es justo que se criminalice el acto médico de las acciones que se llevan en el hospital escuela por falta de insumos. Ciertamente, habemos médicos buenos, habemos médicos malos. Eso hay en todas las profesiones. Pero no se puede generalizar y decir que el hospital escuela está en la crisis en que se encuentra por culpa de los médicos. Eso no lo vamos a aceptar. Póngame un rótulo ahí y el doctor me corrige. Pongan, los pacientes se mueren en el hospital escuela. ¿Usted está de acuerdo? Sí, los pacientes mueren en el hospital escuela por diferentes razones, por demoras en las cirugías, por falta de insumos para atenderlos.
por atención inoportuna. Eso es una realidad. Márcame esa parte, Fabricio, para hacer una promoción de eso que acaba de decir el doctor. Buenos días, me dicen. Dice el doctor que tienen una enfermera para 40 pacientes. Sin embargo, hemos visto varios activistas de este gobierno que su justificación es andar enseñándole a los pacientes dónde los pueden atender. Código Verde, creo que se llama ese desperdicio. ¿Es cierto eso? Sí, el Código Verde surge como un programa del gobierno para suplir trabajo a aquellas personas que no tienen ningún tipo de empleo. De hecho, hay algunos médicos contratados en instituciones del Estado mediante el Código Verde. El requisito fundamental para esto es no tener ningún empleo. Pero también debemos de decir, es importante hacer una revisión de hacia dónde destinamos los recursos. ¿Por qué? Porque el hospital escuela necesita dos cosas fundamentales. Al ser un centro de salud primaria, necesita médicos y enfermeras. ¿Se necesita personal paramédico? Es real, se necesita camilleros, otro tipo de personal. Pero es muy probable que al hacer un análisis adecuado sobre hacia dónde se están dirigiendo los recursos o el tipo de personal que se está contratando, nos demos cuenta de que muchos de estos recursos podrían usarse de manera más eficiente, ¿verdad? Doctor, hágame un favor, dícteme una rotulación ahí a los muchachos. ¿Qué le pondría usted a ese rótulo? Los pacientes mueren en el hospital escuela a causa de la indiferencia. ¿Por indiferencia? Por indiferencia. Agréguenle ahí por indiferencia. Pues yo creo que la salida es esa, que 5 de ustedes vayan a hablar con... Bueno, nosotros hemos estado anuentes a cualquier instancia que nos llame para poder tratar de resolver la crisis del hospital. Estamos dispuestos incluso a sacrificar parte de nuestro tiempo, de nuestra vida privada para poder resolver esta crisis, porque nosotros tenemos la clara convicción de que todos como ciudadanos tenemos una obligación moral de devolverle al país algo de lo que nos ha dado. Y a todos los médicos del Hospital Escuela nos formó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y debemos de reconocer que el Hospital Escuela es un gran centro de enseñanza y que los médicos que ahí han estado durante muchos años han sido grandes médicos. Bueno, de hecho el Hospital Escuela, y lo digo con conocimiento de causa, mi hermana es médico, mi cuñado era un cirujano destacado, Gustavo Valeriano. Gustavo, fuimos... Cachela. Sí, yo operé a su hija. Ajá. Doctor, ¿qué vamos a hacer aquí? Porque tienen que dar dinero para ese hospital escuela. Son millones de personas humildes que llegan ahí, que lo ven como la única salida para salvar sus vidas. El hospital escuela es la última esperanza de vida que un ciudadano en el que no le han podido resolver en el resto del país tiene. En el hospital escuela o se salva o se muere. Doctor, su mensaje final a la población, ¿y qué cree que va? Bueno, primero quiero decirles algo. Quiero felicitar al doctor, él es el jefe de ortopedia en el Hospital de Escuela, el doctor Faustino Laínez. La valentía que ha tenido para venir hoy aquí a Canal 11, que es un canal a nivel nacional e internacional, que ve el pueblo hondureño, a decir la verdad de la tragedia que se está viviendo en el Hospital Escuela y la urgente necesidad que las autoridades del país busquen soluciones. Si la universidad no puede, pues que el rector le diga al presidente, no podemos. Y insisto, ojalá que 5 médicos como él, que saben lo que está pasando, logren platicar con el presidente Hernández para que el presidente Hernández sepa de alguien que está ahí en el corazón del hospital, qué es lo que sucede, para que él busque algunos paliativos. Si no, yo entiendo que no se van a arreglar todas las cosas de la noche a la mañana. Pero sí, hablando con el presidente, creo que ellos van a poderle transmitir al mandatario lo que pasa y él buscar soluciones. Porque hasta ahora tengo meses y meses en el noticiero, en la noche, en este programa, de estar diciendo que el Hospital Escuela no pueden operar. Bueno, ayer no había oxígeno para operar al periodista y eso ocurre a diario. Hay veces que dicen que no hay gasas. Hoy cuenta el doctor que a los niños cuando nacen con papel traza los arropan porque hay momentos que no hay con qué. La lavandería no sirve, no hay agua, bueno, tantas cosas. Doctor, primero gracias, su mensaje a la población y los felicito por la valentía. Eso es ser un buen hondureño que vino aquí a decir lo que pasa en el hospital donde va la gente más humilde, más necesitada, que no tiene tantos recursos y que nosotros, la mayoría, los que pagamos impuestos, lo hacemos para que haya
para la salud, pagamos impuestos para la escuela, aunque algunos no utilicen eso, pero la gente paga impuestos para que haya buenos servicios públicos. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, Raúl, por la oportunidad que se nos da de expresar nuestro sentir ante la población. Y yo le diría a la población, perdamos la indiferencia. Es momento en que nosotros reconozcamos que solo el pueblo hondureño va a salvar al pueblo hondureño. Es el momento en que nosotros entendamos que cada quien tiene una cuota de responsabilidad y que todos debemos asumir esa cuota de responsabilidad para que juntos todos podamos construir un futuro promisorio para nuestra ciudadanía. Quitemos la indiferencia, digamos no a la indiferencia, reclamemos, alcemos la voz, exijamos nuestros derechos. Si logramos hacer eso, creo que nosotros vamos a poder rescatar nuestros hospitales y rescatar nuestra nación. Doctor, muchas gracias. Y ojalá que las cosas cambien. Así está la situación del Hospital Escuela. Hay una emergencia en el Hospital Escuela. Hay escasez de todo. Es necesario que las autoridades universitarias, los médicos, vayan a hablar con el presidente y le cuenten todo esto que ha tenido el valor el doctor Faustino Laínez de contar hoy aquí en Canal 11. Buenos días, que estén bien.